el sumo sacerdote. Pero no solamente está en los evangelios este término del sumo sacerdote, sino que también a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pablo, una vez más, no utiliza este término, no utiliza el término de sumo sacerdote, pero utiliza el término de mediador, que de alguna manera es el mismo significado. ¿Qué es un mediador? Algo que está en el medio. ¿Qué es un sacerdote? Un puente, alguien que une una cosa con otra. Así que el concepto es exactamente el mismo. En mi humilde opinión, que Pablo no utiliza estos términos por la sencilla razón de que él está abocado a evangelizar, a compartir la palabra de Dios, especialmente con el pueblo gentil, con el pueblo no judío, con el pueblo que no estaba acostumbrado a estos términos. A los judíos le era fácil entender sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque estaba de alguna manera metido en ese vocabulario. Pero los gentiles no. Y le era mucho más fácil entender el término mediador. Y por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 2:5: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la epístola de los Hebreos es quizás la que hace más énfasis en este término de sumo sacerdote, porque justamente está dirigida a los hebreos. Y es el tema principal, o es uno de los temas principales de la epístola. Más de 10 veces aparece este término a lo largo de toda la epístola. Pero fíjense lo que dice en este pasaje. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote, un mediador que nos conoce bien y que se puede compadecer de nosotros porque conoce nuestras debilidades. No solamente que las conoce como un conocimiento teórico, sino que por ser el Hijo de Dios, por ser hombre, ha pasado por cada una de nuestras situaciones, como meditábamos el domingo pasado. Y el último término, el último título que quisiera compartir en esta mañana es el de Jesús el Salvador. Jesús el Salvador. Una de las historias más lindas de la Navidad, o la que más uno recuerda, es cuando los pastores están allí en el campo cuidando sus ovejas. Y nos cuenta la palabra de Dios que el silencio de aquella noche, la tranquilidad de aquella noche fue interrumpida por un ángel del Señor dándole un anuncio a los pastores. Y el anuncio decía: hoy ha nacido en Belén un Salvador, el Hijo de Dios. Y los pastores tenían allí dos opciones. Una es pensar: esto es una alucinación, habré bebido más de la cuenta, estoy soñando mal, la comida de anoche no fue la mejor dieta. Pero cuando se dieron cuenta que todos habían visto lo mismo, bueno, debe haber algo de cierto en esto. Y el mismo texto dice que los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pronto a ver lo que ha sucedido. Cuando uno recibe un anuncio tiene dos opciones: hacerle caso al anuncio o dejarlo pasar. Pero los pastores quisieron saber
si lo que los ángeles anunciaron era un fraude o era algo verdadero. Y en esta mañana todos nosotros tenemos también la misma posibilidad delante del Señor ante este anuncio de que ha nacido en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y tú te puedes quedar con ese anuncio o puedes ir hasta el pesebre a comprobar si eso es verdad. Y este término de Salvador está a lo largo de toda la palabra de Dios, pero también va teniendo algunas características que van cambiando y toman un peso impresionante en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento las palabras salvar o salvación eran términos que se describían para la liberación de los peligros temporales, para la liberación de las enfermedades, para la liberación de la muerte, pero no tanto en el concepto de la liberación del pecado. Y aún los líderes humanos, tales como Moisés, como los jueces, eran llamados salvadores. Hay distintos pasajes en el Antiguo Testamento donde los mismos líderes eran llamados salvadores. Nehemías capítulo 9, versículo 17 dice: por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la palabra salvador, la palabra salvación, se relaciona estrechamente con el pecado y con sus efectos. Y de la misma manera que trata con el pecado y con sus efectos, también tiene el sentido anterior del restaurar físicamente, del sanar. Porque se puede traducir la misma palabra tanto sanar como salvar. Y en mucho tiempo de la historia de la iglesia a veces se ha hecho más énfasis en la sanidad y a veces más énfasis en la salvación. Y por eso venían los términos de Cristo sana y otros Cristo salva y otros Cristo sana y salva. Porque de alguna manera es la misma palabra que puede ser traducida de distinta manera. Pero en el concepto de todo el Nuevo Testamento, cuando la palabra de Dios utiliza esta palabra salvador o salvación, se refiere a la liberación del pecado y a las consecuencias del pecado sobre nuestras vidas. Y encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús vino a salvar a los seres humanos. El Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo 10 dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que éste también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús vino a salvar y Él mismo declara: ha llegado la salvación a esta casa, porque el propósito por el cual Cristo Jesús vino es a salvar lo que se había perdido. Pero también el Nuevo Testamento habla de que una salvación era tanto para judíos como para gentiles. No solo para los judíos, sino también para los gentiles. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Tanto judíos como gentiles.
Y también el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 4, versículo 12, nos explica que Jesús es quien provee la única salvación efectiva. Hay un regalo de Dios, de la salvación, del perdón de pecados para todos los seres humanos. Hay un regalo de Dios para el perdón de pecados, para la salvación, tanto judíos como gentiles. Pero esa salvación se encuentra únicamente en Cristo Jesús. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús, la naturaleza de Cristo Jesús. Cada uno de estos títulos que estamos meditando y que vamos a seguir meditando en los próximos domingos tienen que ver con el conocer más y más el verdadero sentido de la Navidad. Lo que realmente ha sucedido en aquel pesebre de Belén. Quien ha nacido es un bebé indefenso, con todas las características que un bebé puede tener. Pero aquel bebé era quien traía la salvación para todos nosotros. Es el verdadero sumo sacerdote, el único que puede presentarse delante de Dios para pedir nuestro perdón y no necesita Él pedir perdón por sus pecados. El único Cordero sin mancha, el único Cordero perfecto, aquel que realmente puede saciar a Dios, aquel que puede acercarse a Dios y pedir por nosotros. Por eso muchos concuerdan que Juan capítulo 17, la oración de Cristo Jesús, es la oración del sumo sacerdote, de aquel que ora por su pueblo, que ora por aquellos que Dios les ha dado y que ora por aquellos que han de creer por el mensaje que ellos darán. Así que Cristo Jesús está orando aún por cada uno de nosotros en aquel pasaje de Juan capítulo 17, en aquella oración, como muchos la llaman, la oración del sumo. Cristo Jesús, con aspecto de hijo de hombre, con aspecto de ser humano, pero viene de los cielos. Y su dominio no tiene fin. Él tiene toda la autoridad que jamás será quebrantada. Por eso cuando los pastores recibieron este mensaje, ha nacido hoy un Salvador, corrieron hasta el lugar para ver si era cierto. Y si tú todavía no has conocido a Cristo Jesús como tu Salvador, corre al lugar del pesebre para ver si es cierto lo que la palabra de Dios dice. Acércate y comprueba tú mismo, en tu propia experiencia, quién es aquel niño, aquel bebé que celebramos. Que el Señor nos bendiga y que nos dé la sabiduría de reconocerle a Él como hijo de hombre, como sumo sacerdote, como nuestro Salvador. Aún su nombre, Jesús, significa